Hola, soy Karina Bacaseller, soy pediatra de orientación antroposófica. Hoy quisiera hablarles de un tema que es muy actual y que los niños necesitan mucho que hablemos de él, y que es las pantallas y la relación con los niños. Todo lo que les voy a decir hoy no pretende ser un mandato, sino que simplemente voy a describir fenómenos que todos ustedes van a reconocer y los pensamientos al respecto, y ya habiendo hecho esto, me quedo tranquila de dejarlos en libertad con la pregunta esperanzada de qué es lo que quiero yo para mis niños. Hay que tener presente cuál es la naturaleza del niño, cómo un niño se desarrolla, cómo un niño aprende, y entonces uno tiene que darle cada cosa de acuerdo a su etapa de desarrollo. Hay que tener presente que los niños no son pequeños adultos y que no se trata de embutirles todo tipo de cosas de cualquier manera. También se habla mucho del uso responsable de las pantallas, pero hay que tener presente que eso está al final de un desarrollo y nunca puede estar al principio. Por lo tanto, tenemos que aprender a hacer un uso responsable de las pantallas. Si bien hay muchas evidencias sobre el potencial carcinogénico y los efectos malos sobre la salud que tienen las pantallas, quisiera decirles que hoy no voy a hablar de eso porque escogí otros temas que me parecen prioritarios en relación al desarrollo de los niños. De todas maneras, hay bastante material bibliográfico en el texto acompañante a este video, y ahí pueden encontrar todas las referencias científicas con precisión que avalan todo lo que yo voy a decir. Hoy en día la tecnología es imprescindible y la humanidad ha llegado a un nivel de desarrollo que sin tecnología no podría existir ni subsistir. Pero es importante que nosotros usemos la tecnología para lograr nuestros fines humanos más altos y no nos esclavicemos de ella y pasemos a ser un mero engranaje de la política de libre mercado. Quisiera hablar sobre el efecto que produce las pantallas sobre el pensar, el sentir y el querer, o la voluntad o la capacidad de hacer, que son las tres facultades del ser humano. Primero, sobre el pensar. Cuando nosotros pensamos, cuando se nos cuenta algo, leemos algo, pensamos algo, nos formamos una imagen interior, aunque no seamos conscientes de eso. Cuando nosotros recibimos una imagen desde la pantalla, recibimos una imagen perfectamente formada y por lo tanto nosotros ya no somos activos y perdemos la capacidad de formar imágenes interiores. Por lo tanto, cuando recibimos algún pensamiento o cuando nosotros mismos tratamos de pensar algo, ya no formamos la imagen interior. Por lo tanto, no entendemos. Por ejemplo, hay adolescentes hoy en día que saben leer, pero que no entienden si no tienen la imagen al lado. A eso se le llama analfabetismo funcional. Nuestro cerebro, al igual que un músculo, si se ejercita, se desarrolla; si no se ejercita, se atrofia. Se sabe que mientras más superficialmente tratemos una materia, menos sinapsis se activan. Por lo tanto, hay un aprendizaje negativo sobre el aprendizaje mientras más pantallas usemos que tratan las materias de manera superficial. Si nosotros nos ocupamos de una materia de manera intensa, eso produce una huella en el cerebro, porque el aprendizaje ha sido profundo, intenso. Eso lo impiden las pantallas. El aprendizaje supone un trabajo mental autónomo, pero justamente eso es lo que nos quitan las pantallas. Las pantallas nos dan una forma de tratar las materias superficiales y que no nos quitan trabajo. Por lo tanto, el efecto sobre el aprendizaje es un efecto negativo.
Se han hecho estudios comparando el aprendizaje asistido por el computador versus el aprendizaje no asistido por el computador y se ha visto que hay un efecto negativo en el rendimiento con el aprendizaje asistido por el computador. Voy a hablar sobre los efectos que se generan sobre el sentir humano con las pantallas. En general, nosotros viendo un programa en una pantalla sentimos lo que el productor del programa quiere que nosotros sintamos, porque él usa efectos especiales como músicas especiales, zoom, determinados puntos de vista de la pantalla, pero a su vez con el tiempo nos vamos acostumbrando y cada vez necesitamos estímulos mayores para poder sentir algo. Por lo tanto, nuestra capacidad de sentir se va atrofiando, se va insensibilizando. Ya no somos capaces de sentir sutilmente algo de la naturaleza, algo bello, porque nuestros sentimientos están embotados. Por otro lado, cuando nos cuentan algo o leemos algo y aparece, por ejemplo, un ser malvado, horrible, uno se lo imagina tan horrible como es capaz de tolerarlo. Pero en una imagen en general es mucho más horrible de lo que uno puede tolerar. Y en general uno se tapa los ojos y eso es lo mejor que puede hacer porque no es capaz de tolerar algo tan horrible. Pero si uno no se los tapa, entonces esa imagen que uno no ha sido capaz de metabolizar, a uno lo persigue por muchos, muchos años. Es una imagen que a uno se le impone. Quiero hablarles sobre el efecto de las pantallas en la voluntad, en la capacidad de hacer del ser humano, en su capacidad de moverse. En general, cuando uno ve pantallas, se produce un alto índice de inactividad. Uno no tiene que hacer absolutamente nada para ver pantallas, ni siquiera acomodar el ojo, porque la distancia que separa al ojo de la pantalla es siempre la misma, a pesar de un supuesto cambio de profundidades. Está demostrado que cuando se toma un electroencefalograma, viendo pantallas, aumentan las ondas alfa, que son las que aumentan con los ojos cerrados, con la oscuridad, y disminuyen las ondas beta, que son las ondas de la vigilia, de la conciencia, y por lo tanto se produce un estado muy parecido al hipnotismo. Está demostrado que se gastan menos calorías viendo pantallas que durmiendo o no haciendo nada. Por lo tanto, esto habla de un alto índice de inactividad. Está demostrado que a más horas de pantalla se produce más obesidad. Esto es una de las consecuencias. Y por otro lado, esto está unido al alto índice de intolerancia a la frustración que se ve hoy en día. Hoy en día los niños o las personas tienen la idea que moviendo un dedo ya se logra todo, o al menos tienen la ilusión de lograr cosas. Pero en realidad uno sabe que para lograr cosas en la vida hay que esforzarse. Por lo tanto, los niños, si no les sale algo a la primera, se ofuscan, se frustran, porque no están acostumbrados ya a vencer obstáculos, ya han perdido esa práctica y en verdad se sabe que una personalidad es más inmadura mientras menos tolere las frustraciones. Esa es una herramienta muy importante que los padres le tienen que dar a sus niños. Por otro lado, uno podría decir que esta falta forzada de movimiento que se produce en los niños, con razón se puede ver como una violencia ejercida hacia ellos. En general, con la tecnología moderna se entregan 24 imágenes por segundo. Todas estas imágenes, nosotros no somos conscientes de ellos, pero nuestro inconsciente lo capta y se sumergen en el inconsciente y eso genera gran inquietud. Por lo tanto, cuando se apaga la pantalla, el niño intenta reproducir esa experiencia y va de estímulo en estímulo y además con una voluntad debilitada
Esto es un caos y esto es lo que hoy en día se llama déficit atencional con hiperactividad. Así como es importante para los niños el movimiento exterior y para todo el ser humano, en verdad se sabe que lo que más estimula el desarrollo del sistema nervioso son los movimientos hechos diestramente. Pero también es importante que haya movimientos anímicos. Por lo tanto, por ejemplo, una clase debe realmente interesar a los niños, los debe entusiasmar, ellos deben estar profundamente involucrados con aquello que aprenden y una clase nunca debe ser aburrida. Y ese es el único remedio que hay para superar la adicción a las pantallas. Por lo tanto, ustedes van a hacer mucho más por sus hijos si los llevan a trepar árboles, a correr por su intelecto, que si les regalan una pantalla. No es el contenido lo que más daña a los niños. Muchas veces los papás en la consulta me dicen, no, pero mi hijo ve solamente monitos infantiles o programas de la vida de los animales, pero es importante saber que obviamente un contenido agresivo, superficial, de características nefastas, no va a favorecer el desarrollo del niño, pero es importante saber que el ataque más grande que se le puede hacer a un ser humano es dañarle su pensar, su sentir y su voluntad. ¿Cómo aprende un niño pequeño? Un niño pequeño no aprende con su cabeza solamente, sino que él aprende con su cuerpo entero. Él está totalmente sumergido en las cosas. Él necesita una experiencia de las cosas, si no, no aprende. Y en el niño todo es concreto, todo es a través de los sentidos. Por lo tanto, él solo puede tomar algo intelectualmente si antes lo ha tomado con sus manos. El niño recién entiende después de que se para y camina autónomamente. Es importante siempre el movimiento primero y después el aprendizaje intelectual que sale como por espontáneamente desde el movimiento, desde la experiencia. También es importante saber que los niños, justamente pequeños porque aprenden desde la experiencia, entonces en la experiencia se produce un consonar del pensar, el sentir y la voluntad. Si uno solamente aprende desde la cabeza, entonces después lo que aprende no tiene o se contradice con el sentir y con lo que uno hace. Y ese es el problema mayor de los seres humanos hoy en día. Por ejemplo, cuando un niño aprende a conocer un vaso con agua y tiene el vaso, ¿no es cierto? Él puede tocar el vaso, puede tocarlo desde distintos lados, puede tocar la textura del vaso, la temperatura del agua, puede meter el dedo adentro del vaso, puede mojarse, puede volcar el agua. Todo eso va produciendo distintos o activando distintos circuitos neuronales. Cuando el niño aprende a conocer el vaso a través de una pantalla, solo activa un sentido, todos los otros sentidos permanecen inactivos y solo ve un punto de vista. Por lo tanto, él después, cuando conforme el concepto vaso, lo va a conformar de una manera más rica, atenida a la realidad o bien más pobre. Y esto forma al cerebro del niño. Por lo tanto, el cerebro del niño se forma de manera más compleja, más rica, más colorida, más atenida a la realidad, o bien se forma de una manera plana, monótona, que no tiene que ver con la realidad. Hay determinadas sinapsis que se desarrollan en los 3 primeros años de vida que si no se desarrollan, después ya no se pueden desarrollar nunca más. Como los niños pequeños tienen que aprender experimentando realmente y no solo con su cabeza, cuando ellos están mirando un programa y se les muestra una playa con palmeras
e inmediatamente después una ciudad de noche con las luces encendidas. Ellos no pueden entender esto porque para ellos su realidad es la habitación donde está la pantalla. Por lo tanto, se produce una división patológica en el proceso de percepción y esto afecta a su desarrollo cerebral. El niño hasta los 6, 7 años tiene que aprender imitando, es decir, haciendo. El proceso de aprendizaje de un niño pequeño es él hace algo porque lo hace, lo siente y porque lo siente se despierta un esbozo de pensar. En el adulto idealmente es al revés. El adulto piensa algo, lo entiende, porque lo piensa, lo siente y porque lo siente, lo hace. El niño pequeño necesita adultos que sean dignos de imitación, que hagan cosas que a él le parezcan tareas con sentido. Por ejemplo, para un niño no tiene ningún sentido ver a un adulto frente a una pantalla y ellos imitan. Entonces, si un adulto está haciendo una tarea con sentido, eso significa transformar materia, ¿ya? Es decir, cocinar, limpiar, trabajar con la tierra, martillar, etc. Todo eso realmente hace que el niño pueda aprender de una manera vivencial imitando. Por eso es importante que el adulto sepa que la mejor forma de educar a un niño pequeño es la autoeducación, es decir, ellos tienen que ser los que sean dignos de ser imitados. ¿Cómo relacionar a los niños con las pantallas para que no les haga tan mal? Cuando a los niños se les ofrece una opción mejor que las pantallas, ellos toman la opción mejor. Por lo tanto, yo les pido a los papás, por favor, que se incomoden un poco. Yo sé que a veces es cómodo dejar a los niños y que no los dejen como con un chupete electrónico frente a las pantallas o una nana electrónica, sino que realmente les ofrezcan otras posibilidades. Antes de los 3 años, yo sugiero nada de pantallas. Está demostrado que esto no les trae ningún beneficio antes de los 3 años y después de los 3 años que el contacto sea lo más mesurado posible. Sí ver un poco de pantallas. ¿Qué pasa si uno les prohíbe totalmente las pantallas? El problema es que cuando están en contacto con una pantalla, que lo van a estar en el mundo de hoy, realmente se pegan a la pantalla, no pueden despegarse de ella porque tampoco han desarrollado ninguna herramienta para poder despegarse de ella. Esto funciona a modo de vacunas, ¿ya? Si uno les pone un poco contacto con pantallas por un lado, ellos sienten que ya no es un elemento misterioso, prohibido, al cual ellos no tienen acceso y los otros niños sí. Si uno les permite ver un poco, entonces ellos sienten que ven pantallas igual que todos los otros niños, pero no les alcanza a hacer tan mal. Si uno les prohíbe ver pantallas, el peligro es que ellos vean pantallas de manera descontrolada cuando tengan acceso a ella. Entonces uno les tiene que dar una forma de enfrentarse, de defenderse también frente a estos medios. Una aproximación racional y natural al aparato, objetiva el tema de las pantallas para los niños, para que ellos puedan ir creciendo y haciendo un uso que termine siendo un uso responsable de las pantallas. Mis sugerencias de tiempo, de cuánto tiempo según la edad tiene que ver el niño o puede ver el niño, están desplegados en la pantalla. Y esto funciona de tal manera que si, por ejemplo, un niño tiene permiso de ver media hora por día máximo y un día vio 1 hora porque vio una película, entonces al día siguiente ya se consumió su crédito, por lo tanto no puede ver pantalla al día siguiente. Esto no funciona
de modo que si un día, por ejemplo, no ve, tiene acumulado permiso extra para el día siguiente. Si un día no ve, entonces mucho mejor. Los adultos debieran considerar su deber el acompañar a los niños a ver pantallas, aunque sea un programa netamente infantil. Los niños siempre tienen observaciones y comentarios que quieren compartir con el adulto. Es importante ir haciendo comentarios que sean de acuerdo a la edad del niño. Por ejemplo, si uno tiene un niño que ya es de 10 años para arriba, se puede mostrar o llevar la conciencia a los efectos especiales, los trucos que hace el director para lograr ciertos efectos o los sentimientos inconscientes a los cuales apela la propaganda. Mientras más comentarios se hagan, más conscientemente el niño aprende a ver la televisión o la pantalla en general. Es fundamental que los niños no vean pantallas apenas se despiertan y antes de dormirse o que se duerman viendo pantallas. Esto va a influir decisivamente en la cualidad de su día y de su sueño, el hecho de que vean o no vean. Lo otro es que muchas veces los papás me dicen, no, pero yo le pongo monitos solamente a la hora de comer o solamente para cambiarle los pañales, para lograr ciertas cosas que si no los niños hacen pataletas si uno no le pone las pantallas. Por favor, yo le digo a los papás, no se dejen manipular. Ustedes son los que tienen que educar al niño y no el niño hacer lo que ellos quieren. Václav, un especialista en el tema, dice que si el niño ha creado suficientemente su creatividad y su actividad interior, los adultos no tienen que tener miedo de que vea un poco de pantalla. Un niño fortalecido interiormente no se va a ver dañado por el hecho de ver un poco de pantalla, especialmente si el adulto sabe dosificarlo bien. Cuando un adolescente de 15 o 16 años ha desarrollado suficientemente su sentido crítico, entonces puede enfrentarse a las pantallas sin que le hagan demasiado daño. Si la niñez fue suficientemente rica en juego, en movimiento, en música, en fantasía, en formar imágenes interiores y en experiencias sensoriales, los padres pueden estar tranquilos de que su hijo o su hija va a encontrar bien el camino. En la adolescencia, en general, uno cosecha los frutos de la educación de la niñez. Un adolescente sano suele estar sumido en ideales, imbuido en todo tipo de lecturas interesantes. En general, como es muy amiguero, tiene muchos amigos y está motivado por intereses sociales, de ayudar al otro, de transformar al mundo. Ojalá también supiera tocar bien un instrumento y usara gran parte de su tiempo libre en tocar música. También ojalá que gozase de la actividad física. ¿Qué pasa cuando un adolescente ve mucha pantalla? En general, nada lo motiva, nada le interesa, excepto ver pantallas. No es capaz ya de leer un libro y se sabe que se tiene peor rendimiento académico, que ellos prefieren relacionarse con otros a través de redes sociales y no a través de un contacto directo. Se sabe que hay más índice de adicción a pantallas, entre otras, que tienen trastornos severos del sueño, que tienen pocas habilidades sociales. Por lo tanto, es fundamental como cuidar todos estos aspectos que son los tesoros del ser humano. Esto no es un estado transitorio, sino que son las capacidades que estamos formando y entregando a los jóvenes para cuando ellos sean adultos. En general, a los adolescentes les importa mucho su libertad. Cuando uno les muestra, les hace ver
que ellos viendo pantallas no están siendo libres, sino que están siendo utilizados y manejados, esto les genera una profunda repulsión y les genera un despertar también. Aprovechemos las grandes cualidades que tiene la adolescencia, la creatividad, el idealismo, el impulso transformador hacia el bien, y entreguémosles a nuestros adolescentes elementos que les permitan desarrollarse en ese sentido, para que sean seres productivos en el mejor sentido de la palabra, para que se encaminen a ser lo que antes se llamaba hombres de bien. No dejemos que un adolescente se pierda como ser humano y no dejemos que el mundo pierda a un gran ser humano que puede surgir de un adolescente. La cultura de las pantallas. Es cierto que hoy es todo diferente a como era antes, pero hay que tener presente cuáles son los cambios que son los cambios evolutivos para el ser humano y cuáles llevan al ser humano a su decaimiento. Entonces, indudablemente, dos tesoros de la humanidad son, por un lado, el sueño y por otro lado, las relaciones sociales. Hay un estudio grande que se hizo entre niños de 8 a 12 años y se vio que mientras más redes sociales utilizaban, eso desfavorecía las relaciones sociales exitosas, y mientras más los niños hablaban directamente con otras personas, más habilidades sociales tenían. Quien ve más videos, quien tiene su propio celular, quien tiene un televisor en su propio cuarto, quien está más frecuentemente en línea, ese duerme menos. Por el otro lado, quien tiene más amistades en la vida real, duerme más. El hecho de que el uso de pantallas influya en el sueño de los seres humanos nos tiene que hacer preocupar por el rendimiento mental menor que va a haber en las próximas generaciones. Por otro lado, las pantallas afectan no solamente la cantidad del sueño, sino que también la cualidad del sueño. Existen más terrores nocturnos, más pesadillas, más sueños inquietos en la medida que se consume más pantallas. La melatonina es la hormona que regula el ciclo sueño-vigilia. Las pantallas emiten una luz muy intensa y muy directa que produce una inhibición en la secreción de melatonina. Por lo tanto, la melatonina se secreta más tardíamente y también se demora en iniciarse el sueño normalmente. Quien adquirió sus capacidades sociales con personas reales, con relaciones reales en la vida, en general las redes sociales no lo van a afectar, sino que va a usar estos medios tecnológicos de la misma manera que usa el teléfono o el correo electrónico personalizado. Pero aquel que tuvo pocas oportunidades sociales y desarrolla la mayor parte de sus contactos por redes sociales, ese va a tener una conducta social que deja mucho que desear. Se sabe que existen partes del cerebro que si uno no tiene contactos sociales con personas reales, no se desarrollan bien. Y por otro lado, se sabe que a más redes sociales y contacto con pantallas hay más índice de soledad y más índice de depresión. Adicción a las pantallas. De la misma manera que ha disminuido el consumo de alcohol y de muchas drogas fuertes, también en la misma medida ha aumentado la adicción a las pantallas. En el reciente informe de la OCDE dice que el 16% de los jóvenes de 15 años en el mundo usa pantallas más de 6 horas por día. Chile está catalogado como uno de los países con mayor consumo de pantallas por parte de los niños y adolescentes.
Por ejemplo, en Estados Unidos los adolescentes usan más tiempo viendo pantallas que durmiendo. En Corea del Sur, el 12% de los escolares en el año 2010 era adicto a Internet. Corea del Sur era el país donde más pantallas se utilizaba. Por otro lado, se sabe que el consumo de pantallas libera un neurotransmisor del placer llamado dopamina, que es el neurotransmisor más implicado en la dinámica de la adicción. No sin razón se le ha llamado a las pantallas la cocaína electrónica. Los cambios sorpresivos a los que nos someten las pantallas hacen que estemos en un estado de alerta, por lo tanto liberamos cortisol y adrenalina, que son hormonas que se liberan cuando uno tiene que estar muy alerta y listo para huir frente al peligro, pero por otro lado nos vamos insensibilizando, entonces se generan cada vez cambios más fuertes para hacer que nosotros liberemos más cortisol y adrenalina. Por lo tanto, estas hormonas, que son hormonas que solamente deberán liberarse en estados excepcionales, están permanentemente liberándose y generando un estado de estrés, de catabolismo permanente, de desgaste, y por lo tanto el ser humano que ve pantallas está permanentemente en un estrés, y se sabe que muchas de las enfermedades del mundo moderno surgen del estrés. ¿Qué hacer con el niño? La mejor inversión que podemos hacer con el niño es contarle pequeñas historias, ojalá no dejarle esta tarea a los medios, cantar con él, hacer pequeños juegos de movimiento, involucrarlo en las labores cotidianas y entonces o actividades manuales que él pueda continuar por sí mismo. Es importante no malinterpretar el papel del adulto como que tiene que ser un animador, que todo el tiempo tiene que mantener entretenido al niño en acciones sin pausa, porque de esta manera lo que haría es hacer una pantalla en vivo, y lo que queremos hacer es estimular la actividad del niño. Entonces uno le estimula la actividad como que inicia algo con él para que él lo continúe solo, y de esta manera se desarrolla la actividad propia del niño, y el niño, una vez encaminado, ya sabe entretenerse muy bien solo. Mensaje a los padres. Mi mensaje a los papás es que yo sé que en general los papás quieren lo mejor para sus hijos, y eso es mi experiencia en la consulta, salvo muy raras excepciones, pero el problema es que a veces no están informados bien de cómo afectan ciertos factores en el desarrollo de sus niños, o bien lo saben a medias y no le toman el peso a las consecuencias que ello puede tener. Y además existe la tendencia a pensar que si todos lo hacen y es algo permitido, no debe ser tan malo. Yo les digo, no hay cosa peor que uno le puede hacer que dañar a un ser humano en su pensar, en su sentir y en su voluntad. Las pantallas influyen no solamente decisivamente en la génesis de la hiperactividad y el déficit atencional, sino que nos ponen en la disyuntiva a formar seres humanos que se encaminan hacia su libertad o a formar autómatas de la cultura imperante. Por supuesto que la tecnología ya es parte de nuestra vida cotidiana y la necesitamos hoy en día. De hecho, yo estoy mandándoles este mensaje a través de una vía tecnológica, muy esperanzada de que ustedes lo puedan ver y puedan hacer mucho por sus niños con él. Y es importante saber que un pensamiento tan simple como, por ejemplo, que cuando uno tiene un arbolito tierno, uno le pone un tutor para que él pueda crecer derechito y no sea como doblegado por las influencias del tiempo. Este pensamiento lo tenemos con las plantas y no lo tenemos con los seres humanos,
que son seres mucho más complejos y de hecho son los seres vivos que más requieren de protección durante más tiempo para formarse. Después, una vez que el arbolito está firme, tiene una corteza dura, entonces puede resistir todas las inclemencias del tiempo. Del mismo modo, o de un modo incluso mucho más complejo, tenemos que pensar para nuestros niños. Como adultos tenemos una responsabilidad suprema para con los seres humanos en cierne. El mayor desastre ecológico que puede haber es formar seres humanos que no sean plenamente humanos. Los invito a que realicen un acto supremo de amor por nuestro mundo y nuestra evolución. Permitamos que nuestros niños desarrollen plenamente su humanidad. Les agradezco por haberme acompañado a través de los pensamientos de las pantallas y nuestros niños en este video. Hay información más detallada en la bibliografía y en el texto acompañante de este video. Ahí pueden encontrar todas las referencias bibliográficas y también las referencias a trabajos científicos. Y por otro lado, quiero decirles que queda todavía un video de esta serie de 4 en relación al trastorno de déficit atencional e hiperactividad, que es un problema de los niños de este tiempo. Y el próximo tema tiene que ver con la relación del adulto con el